¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden suscribirse o no se suscriban y dejen comentarios, hagan lo que ustedes quieran, pero por lo menos consuman el contenido y formen un pensamiento, no lo que yo quiera que ustedes piensen, sino lo que ustedes vean en todo lo que está pasando en el mundo, investiguen, contrasten informaciones y hagan conjeturas, que eso es lo bueno de poner a pensar y no de decirte qué pensar, que es lo importante. Mucha gente, y eso es parte de nuestra mentalidad isleña, no le da relevancia o importancia a sucesos internacionales que afectan, aunque no lo veamos de manera directa, nuestra estabilidad política, social y económica, sino a la geopolítica y la convivencia global, por así decirlo. Aunque entendamos que estamos en una isla que no va a afectar nada de eso. Y hay sucesos como lo que está ocurriendo, y lo advertimos de hace tiempo con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el proceso expansionista chino en América Latina y con las constantes provocaciones a Taiwán, la intimidación a Taiwán. Y habíamos hablado hace mucho de que los continentes, los poderes fácticos continentales se estaban, luego de la pandemia, expandiendo para recuperar mucho terreno económico perdido. Y parte de eso conlleva lo que es el afianzamiento del poder en esos poderes a como de lugar. A como de lugar. En China no hay con mucha lucha porque allá al que se oponga le rompen la cabeza y ya. Ahí nadie se mete con ellos, que derecho humano mete para el carajo. En Rusia funciona casi igual, pero es un tema más democrático, diplomático. Y en Estados Unidos tiene que ser mucho más diplomático y se utiliza entonces el peso de la ley o de agencias para inhabilitar y algunas veces hasta otras cosas. Recuerden Jeffrey Epstein, eliminar personas que pueden ser relevantes políticamente. Se demostró ahí que el FBI prohibió a Mark Zuckerberg publicar las informaciones de la computadora de Hunter Biden a 2 semanas de las elecciones. Lo prohibió. Decía que no podía publicarlo porque eso afectaría a las elecciones, sabiendo que eran reales. O sea que prácticamente protegió un candidato. O sea que tenía un candidato. Y es la forma de actuar. En otras circunstancias, por ejemplo, en Rusia, que hablamos hace varias semanas de cómo asesinaron a la hija de Alexander Dugin, y que esto iba a tener implicaciones o consecuencias porque se hablaba de un atentado dirigido a él, a que es la mano derecha de Putin y una de las mentes ideológicas de la invasión Ucrania y de la ocupación del terreno perdido, como le llaman ellos, de la una sola Rusia. Y un golpe a ese señor, un golpe a Putin. Y a su hija, imagínense, un coche bomba. Se habló luego que fue un organismo de inteligencia de Ucrania, una mujer con la hija. Salió una fotografía, cambió placa 3 veces, muchas cosas. Pero mira, tanto, casi lo matan. Pues hoy, o ayer en la madrugada, prácticamente igual que Jeffrey Epstein en una cárcel de máxima seguridad, un paciente llamado Ravil Maganov, que es nada más y nada menos de los magnates más poderosos de Rusia y quien abiertamente se había opuesto a la guerra de Ucrania hace algunas semanas y había estado también en contra o manifestado su oposición a la continuación de Putin en el poder, y se dice que era enemigo totalmente diametral a Alexander Dugin, que fue el que le matan la hija, que casi lo matan a él. Amaneció muerto porque se tiró por una ventana de un hospital en Moscú, en el cual estaba ingresado luego de haber sufrido un infarto. Un hombre de 67 años, multibillonario, que entiendo yo que por más depresión que hubiese tenido o existencialismo fatal, no se va a suicidar tirándose de una ventana de un hospital en bata. Eso cree uno, ¿tú entiendes? Pues, imagínense. Y un hombre que tiene asistente, seguridad, 30.000 cosas,
lo dejan con un hospital en una habitación con una ventana abierta. Bueno, imagínese usted. Imagínese usted. Pero, obviamente, y esto dimos la primicia en Twitter, cuando anunciamos esta mañana, que se reportó por varios cables, que todo parece indicar que aunque se oficialmente dictamine como un suicidio, es muy difícil de creer en este contexto geopolítico. Y pudiera ser una respuesta o pudiese ser la compensación a la muerte de la hija de Dugin. Pues señor, el presidente de Lukoil, una de las compañías, la segunda compañía más grande de petróleo en Rusia y la que provee el 2% de crudo mundial. Oigan eso, ¿eh? O sea, que no fue que un carajo a la vela, que vaya una paletera, no. Estamos hablando de un super magnate y que ha estado en contra en las políticas que está haciendo Rusia, muchas de ellas combatiendo las sanciones de cortar el suministro de gas y de petróleo a Europa, que va a tener por primera vez en su historia el invierno más terrible sin calefacción por los altos precios energéticos ante la escasez que están sufriendo. Miren la cosa de la vida, ¿eh? Pensaron que iban a romper a Rusia en sanciones, que esto, y miren, y China inteligentemente lo que está haciendo, comprando el excedente de Rusia y revendiéndolo a precios más caros a Europa. Es un doble negocio. Rusia evita las sanciones, ¿no es verdad? El congelamiento de capitales, de la 90, la no compra, le vende a China con todo lo power a un precio de ganancia, y China le vende el precio más caro a Europa del mismo petróleo y mismo gas. Para que vean como la guerra es un término económico y es la continuación de política por otros medios, como decía Bismarck. Es la política por otros medios, interés, afectación, y va a sacar beneficio. Si es por los chinos, que se quede la guerra 50 años más. Y en Estados Unidos, que han hasta donado municiones y armas de los soldados del ejército, de la marina, de todo, de Estados Unidos, del Navy, hay ahora un indicador de que hay shortage, o sea, hay escasez de municiones ante una posible defensa. Y ahí viene quién se benefician de eso: la industria armamentista, que ahora tendrá que venderle y producir a precios exorbitantes para suplir todo lo donado por esto. Ven como todo es un término económico. Y muchos dirán, bueno, pero esto es una película de Jason Bourne, esto es 007. Bueno, el mundo funciona así, le matan a ella, señores, a la mano derecha en Rusia. No fue que en un viaje. Señores, recuerden que en Turquía asesinaron a un periodista en su embajada por orden de su gobierno. Al hermano de Quiñón lo mataron en un aeropuerto en Malasia. Cuando se habla de Anel Bey con su hija en un banco, sentado en un parque, en un banco, el espionaje mundial y las tramas que se dan por el poder y las luchas hegemónicas de intereses. La gente cree que las películas se quedan cortas. Se quedan cortas. Oigan, ¿quién cree aquí que un multimillonario que se tiró por una ventana de un hospital? Me tiré, güey. Amanecí triste hoy. Y no queremos especular, pero se podría ver, o la FCB podrá determinar, si este señor habría financiado o tenido participación en la muerte o el intento de asesinato de Alexander Dugin. Y esa, le digo, la represalia que se llevó. Pero hasta ahora es un suicidio oficialmente declarado por los investigadores. Y obviamente, imagínense, no van a decir otra cosa. Jeffrey Epstein se suicidó en una cárcel de máxima seguridad. O sea que, y la cámara estaba dañada. Ahorita la cámara del hospital también está dañada. Y esas son escenas que pocas veces uno logra verlas en el mundo moderno, que anteriormente se daban y eran mucho más manifiestas, porque a medida que la modernidad avanza hay más sofisticación en los escenarios. Una vaina química, te dan un cáncer, hay muchas cosas de forma de hacerlo sin que se parezca así, pero cuando hay desesperación y cuando se quiere enviar un mensaje, se utilizan esos métodos de que no me importa nada, te rompo la embajada, te mato en un aeropuerto, te exploto en un parque en Londres,
te exploto en un hospital. Ese es el mensaje. Y por eso ustedes que ahí se está librando un tema ideológico muy fuerte. Y Occidente no escapa a esa realidad. Porque mientras va el conflicto con Rusia y Ucrania, China sigue expandiéndose, Estados Unidos sigue en una guerra civil fratricida. No estamos así, ¿eh? ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y la incertidumbre es letal para la economía. Solo aquellos que se benefician de revoltear los ríos, los que tienen las redes más grandes, son lo único que están contando que todo perdure. Pero no duden que esta muerte de este señor ahora en Rusia conlleve quizás otras represalias o recrudezca aún más las tensiones en esa zona con el tema de Europa. Ya hoy en día salió que Polonia está demandando a Alemania por 1.3 trillones de dólares por restitución en daños de guerra. Europa está muy fragmentada. Y básicamente está diciendo a la gente, prepárese a coger frío. Sí, porque hay que luchar la lucha de Ucrania. La gente, coño, yo no estoy peleando en Ucrania, ¿qué me importa a mí? ¿Qué carajo me importa a mí? Yo voy a coger licho, pagando la tarifa eléctrica más cara de mi vida, europeo. Ahí vino una nota con una gente, un cafecito que $10,000 de luz. Cuando antes pagaba 2,000 y pico. Por un conflicto del cual no tiene ninguna participación ni beneficio. Un conflicto provocado. Pero rentable para quienes lo provocaron. Porque las guerras son muy, muy buenas económicamente para algunos pocos, aunque muy dañinas y terribles para muchos. Y si este señor se suicidó, un magnate de esa categoría, sin nivel cualquiera se puede suicidar. Cambio y fuera. Le dimos duro.